Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes al final de este programa que pueden encontrarlo completo, pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, la corresponsal de Radioprogramas del Perú, María Luisa Rosell. Bienvenida como siempre aquí, María Luisa. ¿Qué tal, Juan Carlos? Pablo Sotero, director del Instituto Brasil del Woodrow Wilson Center para Académicos aquí en Washington y ex corresponsal de Estado de Sao Paulo de Brasil. Bienvenido también. Gracias. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida a esta casa. Gracias. Y el primer asunto, María Luisa, tiene que ver con el Perú. Este domingo, 10 de abril, tiene lugar la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La segunda, en caso de que ningún candidato obtenga más del 50% de los votos, está convocada para la primera semana de junio. En esta ocasión, según los sondeos, la que está encabezando la preferencia de los electores es Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, quien fuera presidente y dictador peruano y que además está en prisión. Alrededor del 32 o el 35% tiene Keiko Fujimori, según encuestas como la de Ipsos y la de otras compañías. En segundo lugar, con un 16% aproximadamente, haciendo un promedio, está Pedro Pablo Kuczynski, exministro. En tercer lugar se encuentra Verónica Mendoza y más abajo hay otros candidatos como Alfredo Barrenechea e incluso expresidentes como Alan García del APRA, del partido APRA, o como Alejandro Toledo. Es curioso que el propio Alan García en las encuestas está en alrededor del 4%. Si su partido, que es centenario, no obtiene el 7% o más, corre el riesgo de desaparecer. En el diario El País de Madrid, hoy, hay una entrevista con Jeremías Gamboa, escritor nacido en 1975 y bestseller, donde dice que sería una vergüenza que el Perú, después de que logró democráticamente deshacerse de un dictador, cosa que es ejemplar como era Alberto Fujimori, ahora vaya a elegir a la hija de ese hombre que fue dictador. Y además señala que eso sería una regresión, pero que lo que pasa es que en el Perú les encanta la figura del hombre fuerte o el mandatario fuerte desde la época de los incas o posteriormente con otros mandatarios, un país donde ha habido varios dictadores. ¿Está de acuerdo usted con Jeremías Gamboa? Sí, yo creo que sí. Lo que está pasando en el Perú en este momento es bien interesante porque estamos en un proceso de transformación económica, pero no hay transformación política, y yo creo que la reflexión que hace Jeremías Gamboa es muy válida, porque el Perú puede crecer económicamente, pero si sus instituciones políticas siguen careciendo de la transparencia y si los ciudadanos peruanos y los votantes peruanos siguen pensando que las instituciones públicas no son necesariamente honestas y más bien corruptas, el Perú corre el riesgo de entrar en un entrampamiento, y las elecciones en este momento son básicamente una situación en donde los votantes peruanos tienen que elegir entre la derecha y la izquierda en un momento en donde la población peruana mayoritariamente, más del 50% de los peruanos, pertenecen a la clase media y no quieren saber nada ni de derechas ni de izquierdas, que yo creo que también es un fenómeno muy interesante. En los últimos 10 años la clase media peruana ha crecido 5 veces su tamaño. En el 2003 éramos 11% de peruanos en clase media, ahora hay más de 50% de peruanos en clase media. Pese a la situación de crisis económica a nivel mundial, la clase media ha ido creciendo en el Perú. La clase media, por lo tanto, quiere continuar con el emprendedurismo, quiere que el Perú siga siendo una vitrina a nivel mundial por su cultura, por su riqueza culinaria y otras razones, pero también quiere que haya una reforma política, y la reforma política no se ha dado en el Perú y no se sabe si después de estas elecciones se va a iniciar un verdadero proceso de reforma política. Estamos entrampados en unas elecciones que desde ya son cuestionables porque las autoridades electorales aplicaron la ley de una manera para unos candidatos y no para todos los candidatos, y eliminaron unas candidaturas dejando justamente al mayor porcentaje de electores peruanos sin una posición media, entre dos extremos, como dije antes, entre la derecha y la izquierda. Las encuestas no están permitidas esta semana, no se divulgan, pero en la víspera del debate del domingo pasado quedó muy claro que la tendencia en el segundo puesto, que iba a ser solamente para Pedro Pablo Kuczynski, ahora se inclina también hacia Verónica Mendoza, una congresista del Cusco que está ahora empatada técnicamente, o por lo menos hasta el domingo que se conocían las encuestas, con Pedro Pablo Kuczynski. Por lo tanto, no sabemos realmente qué va a ocurrir en la segunda vuelta. Porque Julio Guzmán fue marginado de la carrera. Pablo. Un país que les gusta los hombres fuertes, que probablemente va a tener 2 mujeres en la segunda vuelta. ¿Cómo se explica eso? Yo creo que es porque estamos repitiendo
lo que ha ocurrido en los últimos, básicamente en las últimas 4 elecciones, que es que llegamos a una situación donde tenemos que elegir entre el menos malo. Y en este caso hay 2 candidatas para un sector de la población. Keiko Fujimori es la alternativa, para otro sector de la oposición el no a Keiko es muy grande. Es muy interesante ver que la opción del no a Keiko ha crecido en los últimos meses y ahora hay más de 60% o alrededor de 60% que está en contra de la candidatura. Por eso mucha gente dice es muy difícil que Keiko gane la segunda vuelta si es que tiene un 60% de antivoto. ¿Es corrupta Keiko Fujimori? Sí, por supuesto, es corrupta y además el legado de su padre es el que ha provocado la crisis política que tenemos en este momento, porque las instituciones políticas, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, ha favorecido o por ineptitud o a propósito su candidatura. ¿Y las denuncias de corrupción contra Keiko, a qué se refieren exactamente? Ella tiene un cuestionamiento muy serio, que es que el padre pagó, el dinero que ella utilizó para ir a la universidad no viene del dinero de la familia ni de su padre, sino que era dinero de los peruanos. Y hay muchas evidencias a favor de eso. La otra cosa que es muy cuestionable en el caso de Keiko es que la gente que acompaña a Keiko es gente que trabajó en el gobierno de su padre, incluso el que fue ministro de Salud de su padre, que ahora ya no figura en la lista del Congreso, pero que sigue siendo un asesor, fue el ministro que aprobó el proceso de la política institucional de esterilizaciones forzadas contra más de 200.000 mujeres en el Perú. Y finalmente señalar que Keiko también está cuestionada porque a pesar de que haya hecho un esfuerzo muy grande de desligarse de su padre, hay muchas personas, incluso 2 de los más importantes financistas de su campaña, están vinculados a las divulgaciones de los papeles de Panamá. Yo creo que la explicación al apoyo de Keiko Fujimori no está tanto en esta afición por el hombre fuerte inca, sino en que para muchos peruanos, y sin defender a Fujimori, el gobierno de Fujimori se asocia con la derrota Sendero Luminoso, que dejó 70.000 víctimas en ese país. Y para mucha gente, Fujimori fue el pacificador del Perú, y el hecho de tener un símbolo de esa época en un momento donde la inseguridad en el Perú otra vez está creciendo, puede ser una de las explicaciones por las cuales ella tenga tanto apoyo. Por otro lado, y también sin defender a Keiko, ella ha hecho una labor bastante vehemente en admitir las fallas de su padre, en decir que no lo indultaría, que seguramente aumentan el apoyo popular que tiene, porque a pesar de que las marchas fueron multitudinarias, sí hay un apoyo significativo y sin duda ella sigue de primera en las encuestas. Lo que pasa es que despierta unas pasiones muy fuertes a favor y en contra. La pregunta es, ¿quién se beneficia de todo este descontento y de toda esta rabia antifujimorista? Es muy posible que Verónica Mendoza, que está afuera, que no pertenece al establecimiento, que no pertenece a las élites como Kuczynski, y que muy posiblemente esté recogiendo ese voto enojado. Bueno, y del Perú al Brasil, Paulo, porque hay noticias en el Brasil. No se trata exactamente aquí del escándalo de Petrobras, la gran petrolera brasileña, de esas acusaciones por una red de sobornos, desvíos de más de 3.200 millones de dólares que fueron a beneficiar a miembros del Partido de los Trabajadores, que es el de gobierno, de otros partidos también. Está involucrado el presidente de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que es la constructora más grande del Brasil, está condenado a 19 años de cárcel. Pero es que por otro lado está caminando el proceso de enjuiciamiento político, de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, que entre otras cosas fue presidenta de la Junta Directiva de Petrobras. Pero en este caso la acusación que se le hace a Dilma Rousseff, la presidenta, cuya popularidad está en menos del 10%, es que en algún momento cuando tenía que hacer unas transferencias de unos dineros del Estado, ella retuvo esos dineros para gastar, para hacer algunos gastos y por supuesto que aumentara su popularidad de cara a la reelección. Esa es la razón por la cual quieren enjuiciarla políticamente. Ayer en el comité del Congreso, que tiene 65 integrantes, Jovair Arantes, uno de los importantes líderes políticos brasileños, sobre todo en el Congreso, dijo que existe mérito para que se enjuicie políticamente a Dilma Rousseff. El lunes de la semana entrante, este comité le informará al Pleno del Congreso si hay lugar para este impeachment, como se diría en inglés, o no. El problema ahí es que se requieren 2/3 de los votos en el Congreso, de los votos presentes en la sesión, para que pueda ser destituida la señora Rousseff, es decir, 342 votos en esa sesión. Si el lunes se produce esta información del comité al Congreso en pleno, a finales de la semana entrante se producirá esta votación. ¿Se va a caer Dilma Rousseff? En este momento la probabilidad es sí, que habrá 342 votos
el Congreso, no de los presentes, tiene que ser 2/3 de la totalidad de los 513 diputados ahí. Están haciendo un esfuerzo enorme. El expresidente Lula está ayudando a Dilma en esto para intentar barrar eso. Necesitan 171 votos para barrar el impeachment. Para hacer esto, el PMDB, el partido del vicepresidente, ha abandonado la coalición. Están dependientes ahora de otros partidos menores, más chicos, incluso un que se llama Partido Progresista, que tiene el más grande número de diputados proporcionalmente involucrados en el escándalo de Petrobras, de corrupción. Entonces, hay mucha tensión en Brasil, mucha polarización. Yo creo que los diputados van a votar mirando a la gente. La gente en Brasil, por 2/3, dicen que Dilma tiene que irse. Hay una cuestión, un debate si es legal el proceso, si no hay ninguna duda sobre la legalidad del proceso, así afirmado por la Suprema Corte. Lo que va a haber en todo este lío es una cuestión de legitimidad. Claro. Hay problemas de legitimidad hoy con Dilma porque la gente ya no la quiere. Hay problemas de legitimidad con la gente que está procesando esta cosa. Entonces, esto va a ser una crisis probablemente larguísima. Yo creo que termina una otra fase, se empezará el 17-18 de abril con la votación del voto para impedir a Dilma Rousseff, y ahí entramos en un otro momento. Pero vamos a estar en esto muchos meses. Tiene razón Pablo en que la opinión pública brasileña ya condenó a Dilma Rousseff. La pregunta es si la condenó por cometer un crimen, que es el proceso que tiene que seguir digamos, el proceso constitucional, o si la condenó porque se aburrieron y Dilma representa la corrupción, la ineficacia, la caída de la economía y un poco el abuso de poder. Y sería interesante ver la votación de qué tanto primero sirve el músculo de Lula haciendo negociaciones en el Congreso y qué tanto logra recoger este descontento de la población en 2/3 partes del Parlamento. Interesante, vamos a tener elecciones municipales en el octubre. Claro. 75% de los diputados brasileños serán o candidatos o grandes electores en las municipales. Están conduciendo encuestas en su distrito para ver cómo reaccionaría su base en caso voten en contra de remover a Dilma Rousseff. Por eso que digo, esto es importante, pero Dilma ya ha perdido el apoyo de la población y ha perdido porque el desempleo hoy es de 10%, 2 millones de empleos desaparecieron, la Petrobras antes es una gran empresa, vale hoy como 10-15% de lo que era antes. Es un absoluto desastre la gente y el impeachment no es un proceso técnico, es un proceso político y los legisladores de Brasil lo determinan. No hay recurso a la Suprema Corte. El Congreso de Brasil decide soberanamente si debe o no hacer el impeachment y después el Senado debe o no remover la presidenta. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Muni, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha tomado una determinación y es dar como días libres los viernes de abril y mayo, con el fin de que se ahorre energía. Incluso en el gobierno van a estar cerradas las oficinas. Les recomendó a las mujeres, por ejemplo, que no utilicen secador de pelo, según él son mucho más atractivas cuando el pelo húmedo lo mueven con los dedos de la mano y lo pueden secar. ¿Es esto una medida que puede tener efecto? Es una medida populista, sin duda, y a las crisis Maduro siempre responde con populismo, porque lo que tendría que hacer es, muy seguramente, subir las tarifas de energía, con lo cual generaría unos recursos para mejorar la infraestructura, pero no hay ninguna posibilidad de que la decisión que tome Maduro en este momento sea impopular, porque se le erosiona lo poco que le queda de apoyo del pueblo venezolano.
María Luisa. Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, estaba ayer en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se refería a todas las carencias que tienen los venezolanos en este momento, no solamente a su caso particular y a su esposo encarcelado. Decía que en este momento el desabastecimiento en Venezuela es tan agudo que la gente pasa hambre, que la gente no tiene medicinas, que no tiene nada, y hacía un clamor, hacía un llamado a que realmente la oposición y el gobierno lleguen a un acuerdo, cosa que ella ve muy difícil en este momento. 30 segundos. Crisis de energía en el país que tiene las más grandes reservas conocidas de petróleo. Esto tiene un nombre, eso se llama incompetencia. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa desde Washington. Nos escriben desde Cali, Colombia, que están viendo este programa en la 14, una tienda muy grande en la ciudad. Hay más información sobre los papeles de Panamá, esta filtración de 11 millones y medio de documentos, personas implicadas en todo el mundo. El primer ministro de Islandia está implicado, el padre de David Cameron, el primer ministro británico, Pedro Almodóvar, el director de cine, Pilar de Borbón, la tía del rey de España, y demás. En las últimas horas, escándalo porque aparecen 3 de los 7 integrantes del Politburó, del comité más importante del Partido Comunista en China, incluido el presidente del país, Xi Jinping, familiares de ellos, con sociedades en la China, en Panamá. Estas personas de la China, los papeles de Panamá aparecen mencionados. Y una cosa realmente impresionante, en noviembre del 2001 murió envenenado Neil Heywood, un británico en la China, y por eso fueron condenados Bo Xilai, un líder, un hombre muy importante del Partido Comunista chino, que está en prisión perpetua, y su mujer también, Gu Kailai. Ahora se ha sabido por los papeles que la señora Gu Kailai era propietaria de una casa en Francia, en Cannes, y que este hombre posiblemente podía revelar todo ello. Se ha descubierto en los papeles de Panamá. ¿Les sorprende esto? ¿Están quedando mal los gobernantes en tantas partes? En el caso particular de China, lo que no me sorprende es que hay esa censura permanente. El gobierno de China se caracteriza por desarrollar softwares y aplicarlos en el Internet para que la gente no pueda enterarse de lo que pasa. Sin embargo, la gente tiene formas de enterarse y de conocer qué es lo que está pasando. En el caso concreto peruano, de los 5 candidatos a la presidencia que están disputando la presidencia en este momento, 4 están actualmente vinculados a los papeles de Panamá. 1 es un ex candidato. No sabemos cuántos más en otras partes del mundo están vinculándose a los papeles y a la investigación de los papeles de Panamá. Hay algunas cosas que están reveladas ahí en los papeles de Panamá que son cuentas perfectamente legales, sí, claro, y ahí están en los servicios de impuestos de los respectivos países. Hay otras que no son. Creo que la investigación de este consorcio de periodistas es muy bienvenida, sobre todo en todos los países, pero las revelaciones en caso de China y de Rusia, de países así más controladores de información, más un éxito del periodismo. Los papeles de Panamá se han convertido en la prueba ácida de solidez institucional de los países, porque a mayor transparencia, mayor solidez institucional, menos censura a publicar los hallazgos de los papeles de Panamá. En países como China, como Rusia, hay muchísima censura, mucho hermetismo. Me imagino que un mercado muy grande de tratar de comprar el silencio, mientras que países como Islandia, pasa lo normal, la gente sale a la calle, renuncia el mandatario, hay una mayor rendición de cuentas. Incluso en Colombia ha aparecido recientemente, en las últimas horas, Humberto de la Calle, exministro, exembajador, exvicepresidente, reveló que había tenido unas cuentas en Panamá. Aparece mencionado, seguramente aparecerá mencionado después en los papeles de Panamá, y lo dijo que lo hizo por razones de seguridad y que eran sociedades que él había declarado en Colombia, pero en efecto, como dice Pablo, hay muchas personas ahí que están haciendo las cosas legalmente, otras con seguridad no lo están haciendo legalmente. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.